y el tema, Lucho, de la seguridad ciudadana nos tiene bien preocupados. Prácticamente todos los días tenemos que comentar, informar acerca de hechos de sangre, y realmente las autoridades van a tener que poner mano dura al respecto, y para ello nos acompaña para hablar de este tema el doctor César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes de la radio. Y también está con nosotros el señor Gustavo Dávila Angulo, criminólogo. Él pertenece al Círculo Internacional de Criminólogos. Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, país. ¿Cuál es la primera acción que se debe tomar, señor Ortiz, para acabar? La verdad que todos los días tenemos que comentar hechos de sangre. Parece que estuviéramos viviendo en Bogotá, en Colombia, en México. No deberíamos llegar a estos extremos, ¿no? Exacto, pero ya no en Colombia. Colombia ha bajado de 40 a 50% en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, las cifras delictivas. Y deberíamos realmente aprender de países como Colombia, que en la región han hecho las cosas bien. México es cierto, Brasil todavía mantiene cifras, pero Venezuela hoy día pues es un país. Digamos, si comparamos al país con la región, no estamos tan mal, porque las cifras duras, científicas, en cantidad no son tantas todavía. Estamos creciendo, sí, pero todavía no son alarmantes. Sin embargo, estos últimos días han sido bastante violentos. La delincuencia ha estado atacando. Por ejemplo, empezamos con el ataque a la camioneta de San Juan de Urigancho, donde iban 2 policías, y los delincuentes a esos no les importa. Mataron a uno, hirieron al otro, hirieron a la cajera. Han asaltado el municipio de San Juan de Miraflores, se llevaron 141.000 soles. Hubo una balacera de Callao, murieron 2 delincuentes. La madrugada de ayer han entrado por una discoteca, matando a 2 personas, dejando heridas 6. Y el sicariato que ha empezado a actuar los últimos 5 años, hoy día pues para la gente ya no se sorprende de ver muertos en las calles, y eso es grave. Eso es un tema muy, muy grave. Ahora, no solamente se debe trabajar los efectos del delito, las causas, qué está pasando, por qué aumenta el delito, y entonces el Estado, lamentablemente en los últimos 20 años ha hecho poco o nada por este problema. Y el delincuente, ¿por qué se ha vuelto más feroz? Da la impresión que tiene un total desprecio por la vida humana. No, el delincuente avanza hasta donde se le permite que avance. Entonces, hoy día hay más drogas, hay más en las calles, hay más alcohol, hay más falta de valores, ética, principios. Tenemos delincuentes que realmente van dispuestos. El delincuente, cuidado, no tiene miedo a morir. El delincuente tiene miedo a ir a prisión. Recordemos, si no, el año 2003, la campaña que lanzamos en APROCEC con el cinto amarillo por secuestro de Guillermo Maucejo, yo me dirigía directamente a los secuestradores, diciéndole: con nuestros hijos no se metan, porque el año que trabajé en prisiones comprendí que el delincuente lo único que quiere en la vida es a su familia, su madre, básicamente sus hijos. Entonces hay que comprender a los delincuentes para poder enfrentarlos. Muy bien, señor Gustavo Dávila, la delincuencia en el país ya no solamente queda en la persona, sino trasunta a la familia. Correcto. La familia sabe exactamente qué hace el hijo, qué hace el hermano, qué hace el padre, qué hace la madre, pero sin embargo ellos viven conformes de todo este producto maravilloso. ¿Por qué se da esta situación en nuestro país? Hay una falta de responsabilidad paterna, hay una falta de responsabilidad docente en la escuela, inclusive responsabilidad religiosa y por supuesto responsabilidad política. Hay varias responsabilidades que se debe asumir. El ejemplo arrastra. Tenemos un ejemplo de corrupción, tenemos un ejemplo de desidia, de frialdad, de falta de ética, y eso debe superarse, ¿no? Es el momento que el gobierno ya asuma su papel y tome las cosas en serio, que tome las cosas con ciencia, con técnica, porque este legado que estamos recibiendo es un legado crítico, caótico, y tenemos que superarlo ahora. Y en todo caso, ¿qué se debe hacer con estas familias que saben y apañan, por decirlo de alguna manera, los actos ilegales que cometen sus familiares? Los encubren totalmente. ¿Qué se debe hacer? ¿Hay responsabilidad también por parte de ellos? El ejemplo arrastra, como dije, y es necesario que la familia reaccione, porque si no estamos entrando a un infierno que lo va a devorar, ¿no? Son los familiares, los hijos, que van a afectar todo el sistema familiar y van a crear realmente una situación indescriptible de caos, de
infierno. ¿Debía sancionarse, tipificarse legalmente también la complicidad que tienen los familiares, que es evidente? Bueno, la responsabilidad tiene ya una sanción, la sanción ética, la sanción moral, y es una sanción importante que el grupo familiar se ve afectado. Ahora sí, vamos a sanciones penales. La sanción penal es importante, pero más importante que ello es la responsabilidad que debe asumir la familia sobre su papel, su rol como líder en un medio. Debemos decir, nada en la vida justifica un caos familiar, nada se contrapone a eso. Señor Ortiz, y APROCEC tiene un estudio o una estadística por qué ahora es tan fácil que los delincuentes tengan un arma de fuego. Aparentemente hasta hace unos años no era fácil, ahora se ve que casi jóvenes, adolescentes, hasta escolares manejan armas de fuego. Sí, no es mucho la cantidad de armas de fuego en manos escolares, pero sí ha crecido el mercado negro de las armas, definitivamente. Como decía, es importante lo que dijo Gustavo, porque hoy día los padres de familia no saben, no pueden o no quieren criar adecuadamente a sus hijos. Vemos que los adolescentes hacen lo que les da la gana y son ellos muchas veces los que gobiernan incluso el tema familiar. Y esto es muy importante, y el tema educativo es muy importante, y el tema de la religión es muy importante. Es que la gente ha perdido valores y ética, y entonces eso es lo que está pasando realmente. Ese es el problema de fondo, porque uno dice, ¿por qué alguien cruza la línea del bien y del mal? ¿Por qué hay tanto delito si antes no había? Obviamente Lima es una gran urbe de más de 8 millones de habitantes. Por ejemplo, si vamos al sistema penitenciario, no hemos crecido de acuerdo a lo que ha crecido la población y los delincuentes. Entonces tenemos un sistema penitenciario colapsado, tenemos un ministerio público y un poder judicial, que es el tema de la justicia, donde hay corrupción, donde hay ineficiencia, porque no solamente es el corrupto, sino también el ineficiente. Les doy una prueba. Ayer cayó una banda que había falsificado $2 millones y ha estado 5 veces en prisión, y yo me pregunto, ese juez que condenó, o sea, ¿lo condenó a qué? Le dio 2 años de prisión, 1 año y medio de prisión. Señores, las leyes sobran en este país. El problema es que los jueces no son pues firmes en su dictamen de las penas que dan, y está habiendo una recirculación del delito. O sea, ahí hay un problema. La seguridad hay que verla como los eslabones de la seguridad, que empieza por la institución policial que actúa en la calle haciendo prevención, disuasión, capturando al delincuente, pasa luego a la fiscalía, donde arman los atestados para pasarlo al juez, la condena y al INPE. Pues bien, vemos que esos 4 eslabones están mal, y una tarea del próximo gobierno, desde el primer día de su administración, es eso: trabajar en forma integral y articulada con estas instituciones que son las herramientas del Estado. Pero si no hacemos eso, no vamos a lograr reducir el número y frecuencia de los delitos. Sí, muchas veces hemos escuchado a algunos policías comentar con cierta nostalgia, ¿no?, que hemos capturado al delincuente, que es prontuariado, y después este tipo pasa los días en libertad y riéndose de nosotros. Es increíble esto, ¿no? Pero no solamente es increíble, yo quiero que los oyentes hoy día conozcan el mecanismo de la posible solución, porque cuando dicen, yo escucho a los políticos, vamos a erradicar el delito, no sé qué están hablando. Eso no se puede erradicar, es un problema social. Lo que se puede es reducir con mucho esfuerzo. Colombia lo ha hecho, como hablamos al principio, pero ¿cómo lo hizo? Entró en una reforma policial. Los jueces y los fiscales de Colombia son severos en sus penas y tienen un sistema penitenciario que está mejor que el nuestro. Entonces, ahí está, pues, hay que seguir ese ejemplo. ¿Reforma policial o judicial? Reforma, no solamente policial, judicial también. Acá, lamentablemente, que hemos dejado pasar el tema muchos años. El problema es el Poder Judicial, y les hago pero les hago un ejercicio bien simple. Por ejemplo, digamos, vamos a soñar que tenemos una policía como la chilena, como los carabineros o como la colombiana actualmente, donde está bien pagada, bien equipada, bien capacitada, ¿no es cierto? Y comienzan a capturar delincuentes. Ese es el primer eslabón. Están trabajando bien, hacen bien su trabajo y lo pasan al Ministerio Público. Pero si ese eslabón, el segundo, no hace bien su trabajo, su chamba, entonces estamos en problemas, porque diluye todo el esfuerzo policial y el delincuente, como usted dice, sale y se ríe. Pero también vamos a seguir soñando y tenemos un Ministerio Público muy bien preparado, muy calificado, profesional. Y entonces hace un buen atestado y se lo pasan al juez, que es el tercer eslabón. Ahí también hay un problema. El esfuerzo policial y del Ministerio Público se diluye ante un juez timorato, corrupto, o simplemente que no
realmente no debería estar donde está. Entonces, ese eslabón también es importante, pero también, como yo soy un soñador, un Quijote de la seguridad, vamos a seguir soñando que tenemos también jueces intachables, impecables, muy profesionales, que dan máximo rigor a la pena. Y se pasa al cuarto y último eslabón, que es el INPE, el sistema penitenciario, que no por ser el último es el menos importante. Y el INPE, pues hoy día, miren lo que ha pasado, supuestamente habrá que investigar, pero los delincuentes hacen llamadas extorsivas, sabemos hace muchos años, desde los penales, pero lo que pasó con el Cholo Jacinto, supuestamente digo, ya es la cereza de la torta, pues no, amenaza y al día siguiente amanece muerto el amenazado. ¿Dónde estamos, Dios mío? ¿En Ciudad Juárez o en Lima? ¿Qué pasa con estos aparatos que se ponía antes en determinadas instituciones? El SIM, por ejemplo, que evitaba la salida de las llamadas telefónicas, celulares sobre todo. ¿Qué pasa con esos aparatos? ¿Son tan costosos? No, pero eso no se manejaba, cuidado. En mi gestión, en el 2002, yo puse el primer celular, bloqueador de celulares en un penal que fue en San Jorge como un plan piloto. Y la mafia inmediatamente empezó a operar y me hicieron la vida imposible y yo tuve hasta un juicio público años después. Entonces, ese es el problema, no es muy costoso. En ese tiempo me acuerdo que eran 84 bloqueadores para todos los penales de Lima, y el costo era más o menos, estamos hablando de $250.000, el costo-beneficio no era nada, pues, ¿no es cierto? Pero la parte política no quiso, no lo comprendió, o estaba a lo mejor pues con mucho miedo en hacer ese tipo de acciones, pero es viable hoy día, y hoy día es incluso, la tecnología avanzó tanto que puede ser incluso hasta más barato la cifra que he dado. El tema es que para hacer tortilla hay que romper huevos, señores, y acá no se quieren romper huevos. Señor Dávila, ¿cuál es el perfil que tiene en estos momentos el criminal, el delincuente peruano? Se habla que muchos sicarios de Colombia y de México están llegando a nuestro país. ¿Esta posible llegada de estos delincuentes extranjeros los pueden hacer más peligrosos, más incluso imposible que se pueda rehabilitar? Bueno, la delincuencia cada día crece porque también ellos se preparan, asumen la tecnología como un arma a favor, y juntamente a ello pues ven unas leyes benignas, ven un sistema corrupto, y entonces encuentran el lugar adecuado para hacer su mercado. Y el Perú en este momento, debido a todas estas circunstancias, es un caldo de cultivo para que la delincuencia crezca, y debemos frenarlo. Esto, instituciones como APROCEC, grupos de criminólogos tienen su aporte, pero hemos presentado nuestras propuestas a los grupos políticos, pero los grupos políticos leen la propuesta, no sabemos si las admiten, no nos llaman, estamos con rabia de querer aportar y no estamos considerados dentro de los grupos de aporte. ¿Qué pasa? No sabemos por qué está pasando esto. ¿Qué pasa, señor Dávila, cuando un delincuente cae por primera vez y pisa un penal? ¿Qué se debe hacer con esta persona para tratar de rehabilitarlo y evitar que sea más adelante un ampón irrecuperable prácticamente? Pues el sistema INPE tiene ideales, tiene programas, pero no se pueden ejecutar debido a unas cárceles pues atosigadas. Realmente estamos frente a un sistema carcelario caótico, crítico, que debe mejorar inmediatamente. Señor Dávila, hemos escuchado muchas veces cuando cae un delincuente y se le pregunta, pero ¿por qué tú tomaste este camino? Dice, es que la pobreza me llevó a eso. ¿Es la justificación esa? Bueno, ¿la pobreza? Bueno, hay muchos factores en el delito, ¿no? El factor moral es el principal, ¿no? El factor ejemplo, el factor educación, y también el factor de la corrupción. O sea que el hombre llega al delito por un factor económico, un factor psicológico, un factor social. Hay muchos factores que llevan al delito. En el Perú, todos estos factores que llevan al delito se están dando en forma crítica, lamentablemente, ¿no? Entonces, todo puede llevar al delito. Pero una de las cosas más importantes es la corrupción que se muestra a través de los aparatos de poder.